Lo que se está hablando aquí es de que Pedro Sánchez no quiere bajar los impuestos a los hidrocarburos, no quiere bajar el IVA de ciertos productos energéticos. Por tanto, lo estamos pagando nosotros. Pero voy más allá y voy también, aparte al fondo de la cuestión, que me parece que llega tarde. Porque esto de que ahora dice, no, es que esto es por la crisis de Ucrania, eso es mentira, eso es la excusa perfecta que ha encontrado Pedro Sánchez para tapar su fracaso y para tapar una inflación que ya antes de la invasión de Ucrania, que ya antes de que Rusia pusiese un pie en Ucrania, ya rondaba el 7%. Una inflación que estaba disparada, una cesta de la compra que estaba disparada, una luz que estaba disparada y que Pedro Sánchez no fue capaz de hacer absolutamente nada. Por tanto, tardía porque llega tarde. Pero además cortoplacista. ¿Qué vamos a hacer si en 3 meses resulta que no se ha solucionado esta situación y los precios siguen subiendo y la inflación sigue desbocada? ¿Qué vamos a hacer? ¿Prolongar esas medidas? No, vamos a asumirlo de otra manera, vamos a seguir empobreciendo todavía más a los ciudadanos. ¿Por qué el señor Ribó ha permitido que se pierda esta oportunidad cuando se han probado esos beneficios por parte de la ciudad de Valencia y por parte de los valencianos? Pues bueno, el ejemplo y la respuesta la tenemos justamente en dónde se va a celebrar la próxima edición del America's Cup, que es Barcelona. Es decir, Ribó, o para desgracia de los valencianos, la alegría que tiene hoy Ribó de que no se celebre en Valencia es justamente la ruina de los valencianos. Es decir, que ellos estén celebrando que se celebre en Barcelona es la ruina de los valencianos. Ellos querían beneficiar a Barcelona, ellos querían beneficiar a los vecinos del norte, ellos querían beneficiar al catalanismo porque son lo mismo, porque son partidos homólogos. Y no les preocupa traicionar a los valencianos si con ellos sale beneficiado Cataluña y salen beneficiados los independentistas catalanes. La verdad que da pena. Da pena que tengamos un ayuntamiento que haya dejado perder esta oportunidad. ¿Por qué algo que es una oportunidad para los catalanes aquí en la Comunidad Valenciana? Y justamente por la situación económica que vivíamos necesitábamos un evento como este que relanzara la ciudad y que dejemos de perder oportunidades como reclaman los empresarios y los valencianos. Y ahora desde el gobierno municipal dicen que es que la culpa es de la iniciativa privada y de las empresas que no ponían. No, las empresas querían que se celebrase aquí, las empresas querían aportar, querían invertir y estaban dispuestos a meterse hasta el fondo para organizar y para que se pudiese celebrar aquí la Copa América. Pero aquí otra vez el gobierno municipal lo que quería es favorecer a los catalanes frente a un evento que se podía haber celebrado en la ciudad de Valencia.